¿Cómo surgió Pixar? La historia completa. Durante muchos años, Pixar ha sido sinónimo de calidad. Sus películas tienen un talento cautivador para jóvenes y mayores por igual. Sin embargo, pocos conocen la historia de este milagroso proyecto. Una historia llena de fracasos y aciertos, pero sobre todo de sueños. Hola, amantes del cine. Esto es Cine en Casa. Hoy te contamos la historia de Pixar completa, la empresa que revolucionó la industria de la animación. ¡Empecemos! Era 1974 cuando Edwin Catmull y Alfie Wright, dos jóvenes expertos en tecnología, comenzaron a trabajar en un laboratorio de gráficos por computadora recientemente establecido en Nueva York. El equipo pasó algunos años desarrollando los conceptos básicos de gráficos por computadora y produjo una cinta ilustrada llamada The Works. Este grupo tiene un objetivo claro: crear el primer largometraje generado por computadora de la historia. Una tarea que no era posible en esa época por la tecnología en ese momento. Poco a poco, el laboratorio empezó a carecer de recursos y los jóvenes se dieron cuenta de que para realizar sus sueños tenían que ir a trabajar a un estudio de cine. Más tarde, George Lucas conoció a Alfie Wright y habló con Francis Ford Coppola sobre el futuro de la industria cinematográfica y su integración en el mundo digital. Entonces, la subsidiaria de George, Lucasfilms, decidió presentar a 6 miembros de la división Computer Graphics. Estas personas se convirtieron en parte de la empresa y formaron una pequeña división llamada The Graphics Group, que fue responsable del desarrollo de la tecnología de efectos especiales para las famosas películas de Star Wars. En 1983, un joven llamado John Lasseter se unió a la compañía, y uno de sus sueños era trabajar en la primera película animada por computadora. Pero las cosas en Lucasfilms no salieron bien, porque George se acababa de divorciar y la última Star Wars, El regreso del Jedi, no salió bien. Lucas empujó a un equipo de 40 empleados a establecer un estudio de cine independiente para perseguir la idea de producir el largometraje con el que siempre habían soñado. En 1986, Edwin Catmull y Alfie Wright decidieron independizarse y fundaron Pixar con la ayuda de George Lucas. Pero antes de centrarse en la animación por computadora, decidieron construir computadoras que pudieran realizar cálculos complejos para crear imágenes. La computadora se llama Pixar Imaging Computer y está diseñada para los sectores médico y gubernamental. Por otro lado, sus fundadores buscaban constantemente capital, pero fueron rechazados por inversionistas y empresas de todo tipo. Steve Jobs, el visionario que salvó Pixar. Steve Jobs, recientemente despedido de su empresa Apple, ha mostrado interés en adquirir la compañía. El 3 de febrero de 1986 pagó a George Lucas $5 millones para adquirir Pixar e invirtió otros $5 millones para dotar de capital a la empresa, para que desarrollara sus propios proyectos, involucrándose así directamente en el consejo de administración de la empresa. Jobs hizo que Walt Disney se interesara en la computadora de Pixar. Se utilizarán en conjunto con el software desarrollado por Pixar para automatizar el proceso de coloreado de sus animaciones 2D, lo que generará buenos ingresos para la empresa. Steve decidió vender la computadora al público. Sin embargo, no fueron muy bien recibidos porque el usuario promedio no sabía cómo aprovechar la potencia de la computadora de Pixar Imaging, por lo que solo se vendieron alrededor de 300. Mientras tanto, John Lasseter ha trabajado día y noche creando cortos animados en 3D que muestran el poder de la computadora de Pixar. Uno de los cortos se tituló Luxo Jr. Fue presentado en la Computer Graphics Conference y causó tal impresión que fue denominado a un premio de la Academia en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación. Finalmente, la compañía elogió al héroe corto como su mascota, una pequeña lámpara que aún aparece con el logo de la compañía en todas sus películas hasta la fecha. Lasseter continuó haciendo una serie de cortometrajes hasta que hizo Teen Toy, sobre un juguete viviente que se le escapó a un bebé. En 1988, este cortometraje ganó el premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Animación. Steve Jobs, al ver el éxito de los cortometrajes de la compañía y darse cuenta de que la computadora no era un éxito en el mercado, decidió vender Pixar Hardware y persuadió a la compañía para que comenzara a hacer comerciales de televisión para televisores de marcas famosas como Trident, Lifesaver, Listerine y Coca-Cola. Toy Story, el primer largometraje animado completamente por computadora. En 1990, el departamento de animación de Disney se interesó en realizar una serie animada basada en el popular cortometraje Teen Toy.
Después de un año de negociaciones, Steve Jobs firmó un contrato de $26 millones con Disney para producir 3 películas animadas por computadora. Además, el contrato estipula que Disney será responsable de proporcionar los recursos necesarios para su producción, promoción y distribución, recibiendo de vuelta los derechos de los personajes y la mayor parte de las ganancias del tesorero, y como bienes que pueden vender. Pixar por su parte solo obtendría un pequeño porcentaje de la taquilla y de los ingresos de las ventas de los formatos en video. Para crear su primer largometraje, Pixar implementó un sistema llamado Brain Trust, donde a diferencia del cine convencional, el director toma las decisiones y siempre tiene la última palabra. Pixar lleva a cabo una serie de sesiones plenarias entre el director, el guionista y el equipo de producción para generar ideas y sugerencias para construir la trama, los personajes, las situaciones y las escenas de la película. De esa manera todos contribuyeron en el desarrollo de la historia para que el resultado final sean ideas creativas. Espera, si te está gustando el video no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. ¡Continuamos! Después de 5 años de trabajo incansable, Pixar ha completado Toy Story, el primer largometraje animado por computadora. Se estrenó en diciembre de 1995 y fue un gran éxito de taquilla, recaudando más de $361 millones. La crítica elogió el cine y la revolución tecnológica. Esta película recibió 3 nominaciones al Oscar. Este éxito permitió a la empresa construir su propia oficina en Emeryville, California. Este hecho sorprendió a Steve Jobs, quien hace un año pensó en vender la empresa, pues solo era una pérdida para él. Negoció con Microsoft y Oracle durante un tiempo, pero al final, después de ver una reseña del New York Times de Toy Story que predecía un éxito total de taquilla, decidió quedarse con la empresa. Las millonarias cifras detrás de Pixar. El éxito de Pixar apenas comenzaba. Con cada nueva película causan una gran impresión en la taquilla y la crítica. Sin embargo, durante la producción de Toy Story 2 en 1999, Pixar comenzó a darse cuenta de que su contrato con Disney era injusto porque la compañía manejó todo el proceso creativo de la película y solo recibieron un pequeño porcentaje en la caja. El oficio por esta obra salvó la pérdida de derechos sobre sus personajes, mientras que Disney solo se preocupaba por la distribución y el marketing y se queda con la mayor parte de las ganancias. A lo largo de varios años firmaron múltiples acuerdos para compartir las ganancias y producir más de 8 películas, pero no pudieron llegar a un acuerdo, lo que puso en peligro el contrato entre las dos partes. Finalmente, en 2006, Disney decidió comprar Pixar por $7.400 millones a cambio de acciones, convirtiendo a Steve Jobs en el mayor accionista de Disney en ese momento. Tras la adquisición, las dos empresas no se fusionaron, lo que permitió a Pixar mantener la libertad creativa y operar con cierto grado de independencia. Algo que fue un completo acierto, pues la cultura interna de la compañía y sus políticas era lo que garantizaba el éxito de las producciones que creaban. Hasta la fecha, Pixar ha estrenado un total de 21 películas animadas. Sus obras han recaudado más de $14.000 millones en todo el mundo. Sus películas han recibido un total de 20 premios de la Academia, incluidos 10 al mejor largometraje de animación. Sus historias y personajes forman parte de la cultura popular, y con cada nuevo lanzamiento la compañía parece reinventarse y sacar el máximo partido a su creatividad. Así llegamos al final de la inspiradora historia del gigante animado por computadora Pixar, una compañía que nació como un sueño ambicioso y es hoy una de las compañías más icónicas, memorables y admiradas del mundo. Espero que hayan disfrutado del video y conozcan un poco más sobre la historia de Pixar. Si te pareció interesante, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. ¡Hasta la próxima!